¿Sabías que tu mente tiene voz? Todos tenemos un diálogo interno constante que te anima, que te motiva, te critica, se anticipa el futuro y en otras resalta tus miedos y inseguridades. El cerebro está activo incluso cuando dormimos y si no lo calmamos, cuando ese diálogo interno es crítico, es autoexigente, es catastrófico, puede perjudicarnos. Terapias para la Vida es el canal que te acompañará en cada episodio de tu vida. En cada capítulo tendremos un consejo diferente, con el objetivo de compartir un nuevo recurso terapéutico que te permita cuidar la mente, así como el cuerpo. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy día estamos con un nuevo video y queremos compartir con cada uno de ustedes. ¿Sabías que tu mente tiene voz? Sí, es eso que sucede casi todo el tiempo aquí adentro, en nuestra cabeza. Me refiero al diálogo interno. Pero, ¿qué es el diálogo interno? Es la voz con la que dialogamos a todas horas, en ocasiones llamada la voz de la conciencia o voz mental, también conocido como diálogo interno. Y aunque en términos científicos sería más adecuado referirnos a ella como la voz del córtex prefrontal. Esta voz interior es una narración que nace en el interior de todo ser humano y se proyecta generalmente hacia el futuro, a modo de preparación para los acontecimientos venideros. O dicho de otra forma, es una voz que surge desde adentro de uno, en base a tus recuerdos y las experiencias. Y en este video vamos a responder 4 preguntas realmente muy interesantes y compartir 6 tipos de diálogos internos que todos tenemos. Bien, vamos con las preguntas. ¿La mente nos habla 24 horas al día? Sí, la mente no calla. El cerebro está activo incluso cuando dormimos. Y si no lo calmamos, cuando ese diálogo interno es crítico, es autoexigente, es catastrófico o victimista, puede perjudicarnos con la depresión, la ansiedad, las obsesiones. Es así que el psicólogo estadounidense Russell Howard, pionero en la investigación de las experiencias en el interior del ser humano, llegó a la conclusión de que como promedio pasamos 25% de nuestra vigilia en diálogo interno. Otros estudios indican que aproximadamente el 90% de personas experimentan algún tipo de diálogo interno, pero no todos prestan atención a esto. ¿Y todo lo que nos dice la voz interior es cierto? No. No todo lo que nos dice la voz interior es cierto. Muchas veces es la voz de un padre estricto, de un padre negligente, de una madre permisiva, de un jefe autoritario o de alguien que hacía bullying. Por eso es necesario identificar de dónde viene esa voz interior y poderlo gestionar es algo muy esencial, ya que su origen se relaciona con el lenguaje interiorizado desde la infancia. ¿Qué podemos hacer para tener un diálogo interno más saludable? Conocer tu mente, cómo funciona, cómo aprende o qué cosas influye, son muy importantes. Y aprender a convivir con la voz interior es otra estrategia muy importante. Pero hay algo que necesitas saber, que toda la información que permitimos que ingrese por nuestros sentidos moldea nuestro cerebro. También nuestra forma de ser e incluso el temperamento, la personalidad. La información que ingresa por nuestros sentidos alimenta la voz interior. Por eso es necesario cuidar qué tipo de información permitimos que ingrese a nuestra mente, a qué situaciones estamos expuestas. Por ejemplo, las escenas de violencia podrían hacer que mi voz interna sea agresiva, violenta,
o por el contrario, muy temerosa y ansiosa. Entonces, es esencial considerar 4 recomendaciones. Una de ellas es detectar, es decir, prestar atención a lo que te dices a ti mismo en diferentes situaciones. 2. Identificar. Quiere decir, reconoce qué tipo de diálogo interno predomina en tu día a día o en las situaciones difíciles que estés afrontando. ¿Es exigente? ¿Es catastrófico? 3. Evalúa y pregúntate, ¿este diálogo me ayuda o me limita? 4. Reformular. Transforma el diálogo interno en uno más realista, más compasivo, más funcional. Ejemplo, si dices soy un desastre, podrías decir cometí un error y estoy aprendiendo de esto. ¿Qué diferencia existe entre la voz interior y la alucinación de tipo auditivo? La diferencia que existe entre el diálogo interno y una alucinación de tipo auditivo es que la alucinación se perciben voces u otros sonidos como si vinieran del exterior y no son percibidos como propios. Pueden presentarse incluso en situaciones tranquilas. En el caso del diálogo interno, es una conversación voluntaria, consciente, donde la persona se habla a sí misma, pensando en voz alta o imaginando una conversación consigo mismo. Y se reconocen como pensamientos propios y depende de una situación y de los pensamientos que la persona tiene en ese momento. Responder a las preguntas. Cabe mencionar que la mente es un lugar donde se desarrollan diálogos personales que pueden influir de manera decisiva en los pensamientos y las emociones. Estas conversaciones internas, muchas veces automáticas, pueden alentar, desmotivar, advertir o incluso obstaculizar nuestras acciones. Gracias a la neurociencia, hoy sabemos que existen diferentes tipos de diálogo interno, que cada uno tiene en una situación distinta. Ahora conozcamos los 6 tipos de diálogo interno más comunes que tenemos las personas. El diálogo interno crítico, la voz que juzga. ¿Te es familiar frases como nunca lo haces bien, otra vez lo arruinaste, seguro piensan que soy un fracasado? Esta voz suele ser dura. Es un estado permanente de juzgamiento y evaluación negativa de nuestro comportamiento. Resalta las limitaciones, los defectos, pero en el fondo quiere ayudarte a mejorar. ¿Cómo usarlas a tu favor? Cambia tus diálogos por preguntas compasivas. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo lo haría mejor la próxima vez? Recuerda, no se trata de callar al crítico, sino de convertirlo en un mejor aliado y maestro. El diálogo catastrófico, la voz del miedo. Con este diálogo solemos tener frases como, ¿y si fallo? ¿Y si no lo logro? Esto puede convertirse en una tragedia. No me va a salir bien. Son frases muy comunes que solemos tener con este tipo de diálogos. Se antepone a los hechos, que seguramente no sucederán, y los amplifica. Esto da como resultado una evaluación errónea que puede llegar a desatar pánico. Si le damos todo el control, nos paraliza. ¿Y qué podemos hacer para transformar? Esta voz nos alerta de riesgos reales. Si lo revisamos con calma, podemos crear planes de contingencia en lugar de quedarnos paralizados. Un tip práctico es escuchar a esta voz del miedo. No ver como nuestro enemigo, más bien agradecerle, pero decirle que yo elijo avanzar. Si llega a ser catastrófico, detén el pensamiento, respira profundamente y pregúntate, ¿qué evidencias hay de que esto que estás pensando o sintiendo sea cierto? Otra pregunta que puedes hacer es,
¿Estoy saltando a una conclusión apresurada? Y otra tercera pregunta es, ¿cuál sería una evaluación más real de esta situación que está pasando ahora? El diálogo victimista, la voz que responsabiliza a otros. Este diálogo se caracteriza por sentirse desprotegido, desesperanzado, lo que lleva a afirmar que su situación no tiene cura. Solemos decir con frecuencia, nadie me entiende, solo me pasa a mí, estoy sufriendo y no les importa. Creemos firmemente que la vida es muy difícil, muy complicada y que todo y todos están en nuestra contra. Se quejan de cómo son las cosas o no hace el esfuerzo para mejorar la situación. ¿Qué podemos hacer para transformar este tipo de diálogo? Pues nos señalan necesidades emocionales insatisfechas. Al asumir responsabilidad, llega a ser más que solo ganas, llega a ser el motor de la acción. Un tip práctico es convertir nadie me valora en ¿qué puedo hacer hoy para cuidar de mí y buscar apoyo? Solo me pasa a mí en ¿cómo habrán resuelto otras personas esta situación que me está pasando? El diálogo autoexigente, la voz que busca la perfección. Esta voz fomenta el agotamiento y el estrés crónico en función de la perfección. Esta voz exige continuamente y sin descanso hacer lo mejor, la perfección. Pero cuidado, puede llevarnos a exigencias rígidas e inflexibles. Y estas exigencias internas, que suelen ser rígidas por lo general, no permiten la flexibilidad y el descanso y generan culpa cuando no se cumplen y puede llevarnos al agotamiento emocional. Muchas veces vienen de mandatos aprendidos como los debería. Las frases que solemos decir son no está perfecto, no es suficiente, no puedo permitirme ni un solo error. Recuerda, no tiene que ser perfecto para estar bien. Está bien darte permiso para descansar, para equivocarte, cometer errores. El diálogo soñador, la voz de los deseos. Solemos decir frases como quiero cambiar de vida. Algún día voy a hacer eso que tanto me apasiona. Si fuera más disciplinado tendría que tener una buena salud. Sí, esta voz es hermosa. Nos conecta con lo que realmente anhelamos. El reto es no dejarla solo en el deseo. Escucha lo que te quiere decir y pregúntate, ¿qué paso, aunque pequeño, voy a hacer hoy para acercarme a ese sueño, a ese anhelo? Porque el soñador se la pasa ideando y pensando. Lo que necesita es acción para convertirse en un creador. El diálogo intuitivo, racional, la voz que cuida. Con este diálogo solemos tener frases como, no sé por qué, pero siento que este no es el camino. Lo estoy haciendo bien, debo continuar. Si hago esto, pasará aquello. Mejor espera un poco, creo que no es el momento. Te mereces descansar, lo estás haciendo bien, sigue adelante. La intuición no grita, susurra. La voz racional piensa, evalúa, nos ayuda a tomar decisiones sensatas. La voz compasiva es como un bálsamo, pero cuidado, cuando la razón manda sin corazón, nos desconectamos. Aprende a hacerle espacio a tu voz intuitiva. Escúchala más y confía en esa sabiduría que viene de adentro, de las experiencias, del conocimiento que has adquirido. Usa esa voz cuando te sientas frustrado, exigido, cansado. Y recuerda, la intuición no siempre tiene lógica, pero casi siempre tiene la razón. Aprende a equilibrar con lo que sientes y lo que necesitas, porque la razón es una guía, pero no
un jefe. Mejorar tu diálogo interno es muy importante, haciéndolo más positivo y optimista, más compasivo, más reflexivo. Esto va a influir de manera positiva en tu autoestima, además de reducir el estrés, la ansiedad, la depresión y tener una mayor satisfacción en tu vida. Por el contrario, podría perjudicarte y contribuir a empeorar los problemas emocionales, el comportamiento y esas formas de interactuar con nuestro diálogo interno, que obviamente va a influir en la interacción con nuestro entorno, para lo cual es necesario buscar ayuda profesional. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este nuevo episodio donde hemos compartido información muy interesante respecto a los diálogos internos. ¿Y cuál de estos diálogos internos reconoces con más frecuencia en tu día a día? Escríbelo en los comentarios y nos vemos en un siguiente video.